Nunca quise confesarme. No porque no tuviera pecados, sino porque yo sabía exactamente de dónde venían. Llegué al convento de Santa Misericordia una noche sin luna. Las campanas no sonaron. Ninguna monja salió a recibirme. Solo el portón de hierro abriéndose lentamente, como si el lugar respirara al verme entrar. Me llamo Sor Ángela, aunque ese no fue siempre mi nombre. Aquí los nombres antiguos se entierran junto con la carne. Desde la primera noche supe que algo estaba mal. El silencio no era silencio, murmuraba. Los pasillos olían a cera derretida y a secretos viejos. Pero fue el confesionario lo que me encontró a mí, no al revés. A medianoche escuché mi nombre. Ángela. Venía desde la capilla. Una voz grave, masculina, suave como una caricia que no debería existir en un lugar santo. No había sacerdote asignado al convento desde hacía años. Yo lo sabía. Todas lo sabían. Me senté frente al confesionario. La madera estaba tibia. Demasiado tibia. Confiesa lo que ocultas, dijo la voz. Mis labios temblaron. No recé. No pedí perdón. Porque cuando la rejilla se abrió, no vi a un hombre, vi recuerdos. Mi piel, mi deseo, mis noches antes del hábito. Sentí vergüenza. Y algo peor, alivio. No soy digna, susurré. La voz rió suavemente. Eso es lo que te hace perfecta. Esa noche no dormí. Y comprendí algo que jamás debí entender. En este convento Dios no escucha las confesiones. Las colecciona. No regresé al confesionario al día siguiente. O al menos, eso fue lo que intenté creer. Durante la mañana, las otras monjas evitaban mirarme. No era desprecio. Era miedo. Como si yo llevara algo pegado a la piel, algo que podía contagiarse con solo sostener la mirada. Nadie me habló del confesionario. Nadie me preguntó por qué mis manos temblaban al rezar. Pero el confesionario no necesitaba invitación. Esa noche, mientras apagaba la última vela de mi celda, escuché un sonido imposible, madera crujiendo, lenta, húmeda, como un pecho que se infla al respirar. El aire se volvió denso. El convento entero parecía contener el aliento. Aún no has terminado, dijo la voz. Caminé descalza hasta la capilla. Cada paso era una traición a mis votos. El confesionario estaba allí, ligeramente entreabierto. Juro que no lo dejé así. La rejilla vibraba, como labios impacientes. ¿Qué eres? Pregunté. Soy lo que escucha cuando Dios calla. Me senté. La madera volvió a estar tibia. Viva. Sentí un estremecimiento recorrerme la espalda, lento, íntimo. La voz no pidió pecados. Pidió verdad. Y la verdad salió sola. Hablé de deseos que aún ardían bajo el hábito. De sueños prohibidos. De culpas que nunca quise lavar. Con cada palabra, el confesionario respiraba más fuerte. Yo también. Entonces lo entendí. No era yo quien se confesaba. Era el confesionario quien se alimentaba. Cuando terminé, la voz susurró satisfecha. Así se siente la fe verdadera. Al levantarme vi marcas en la madera. Huellas de uñas. No eran mías. Alguien más había estado allí antes. Nunca pronuncié el voto de castidad con convicción. Solo repetí las palabras, como se repite una mentira hasta que deja de doler. Después de aquella segunda noche, el hábito comenzó a sentirse como una piel ajena. Me rozaba los hombros, el cuello, el pecho, recordándome constantemente lo que la Iglesia había decidido borrar de mí. Caminaba por el claustro con la cabeza baja, pero mi cuerpo recordaba. Siempre recuerda.
Antes de ser Sor Ángela, fui otra mujer. Una mujer que despertaba miradas. Una mujer que aprendió pronto que el deseo ajeno podía ser castigo. Cuando ocurrió aquello, nadie me preguntó si fue pecado o violencia. Solo me dijeron que el convento era la única forma de redención. Esa noche el confesionario no me llamó. Me esperó. Hoy no quiero oír pecados, dijo la voz. Entonces no tengo nada que decir, respondí. Mientes. Nunca hiciste el voto que más te exigen. Sentí calor en el rostro. Rabia. Vergüenza. Deseo. Todo mezclado. La rejilla se abrió un poco más de lo normal, como si quisiera verme entera. No prometí dejar de sentir, susurré. Prometí obedecer. La voz se volvió grave. Cercana. Y obedeciste. Enterraste tu cuerpo para salvar el nombre de otros. Las palabras me atravesaron como una confesión al revés. Yo no estaba siendo absuelta. Estaba siendo desnudada. Entonces ocurrió algo que jamás conté a nadie. El confesionario respondió a mi respiración. Cuando exhalé, crujió. Cuando cerré los ojos, se inclinó hacia mí. El voto no fue tu elección, dijo la voz con una ternura peligrosa. Entonces, ¿por qué sigo aquí? Pregunté. Hubo un silencio largo. Demasiado consciente. Porque el secreto aún vive en ti. Y yo supe que pasara lo que pasara, ya no había regreso. Esa noche soñé con campanas que sangraban. Cuando desperté aún podía oírlas. El convento estaba despierto antes del alba. No había rezos, no había pasos. Solo esa tensión invisible que se enrosca en el pecho cuando algo va a revelarse. Yo ya sabía dónde debía ir. No porque quisiera, sino porque mi cuerpo respondía antes que mi fe. El confesionario estaba completamente abierto. Dentro, alguien respiraba. Hoy puedes verme, dijo la voz. Me acerqué despacio. El aire era tibio, cargado de un aroma imposible, incienso mezclado con piel. Mis manos temblaban. Corrí la cortina. Había un hombre sentado allí. Vestía sotana. Sus manos eran reales, fuertes, apoyadas sobre las rodillas. Pero cuando levanté la vista, no tenía rostro. Donde debía haber ojos y boca, solo había sombra. Una sombra que se movía. No tengas miedo, susurró. Tu cuerpo no lo tiene. Quise retroceder, pero mis piernas no obedecieron. Sentí su presencia como una presión dulce, constante, envolvente. Cada palabra suya me rozaba por dentro. ¿Eres Dios? Pregunté casi sin voz. La figura inclinó la cabeza. Dios no baja a escuchar deseos. El silencio se volvió espeso. Comprendí que estaba frente a algo que conocía cada una de mis culpas, y cada uno de mis anhelos. Algo que no me pedía pureza, sino entrega. Aquí no absolvemos, continuó. Aquí revelamos. La sombra se acercó a la rejilla. Sentí un aliento inexistente rozarme el cuello. Cerré los ojos. No recé. Cuando los abrí, estaba sola. El confesionario cerrado. Frío. Pero en el espejo del altar, por un segundo, vi una sonrisa que no era mía. Y supe que ya me había visto por dentro. Desde aquella noche mi cuerpo dejó de pertenecerme. O tal vez por primera vez volvió a ser mío. Durante los rezos, las palabras sagradas se deshacían en mi boca. Cada amén me sabía a mentira piadosa. Las otras monjas rezaban con los ojos cerrados, yo los mantenía abiertos, temiendo ver reflejada en los vitrales la sombra sin rostro que ya conocía demasiado bien. El confesionario no volvió a hablarme durante días. Ese silencio fue peor que la voz.
Cuando finalmente regresó, lo hizo sin palabras. Solo una sensación. Un calor lento que nació en el pecho y descendió, desafiando cada voto, cada castigo aprendido. Me arrodillé frente al altar, pero no sentí a Dios. Sentí algo más antiguo. Más honesto. No huyas, dijo la voz dentro de mí, no desde la madera. Mi respiración se volvió irregular. El hábito pesaba. Cada roce del tejido contra la piel era una provocación. Comprendí entonces lo impensable, el placer no era una tentación externa, era una respuesta. Una forma de recordar que seguía viva. El confesionario crujió. No lo estaba mirando, pero sabía que me observaba. Que se alimentaba de cada estremecimiento, de cada pensamiento impuro que jamás confesaría en voz alta. Me dijeron que esto era pecado, susurré. Te mintieron, respondió la voz. El pecado es negar lo que te fue dado. Cuando todo terminó me sentí vacía y completa. Aterrada y agradecida. Esa noche entendí la verdad más peligrosa de todas. El convento no castigaba el deseo. Lo cultivaba. Y yo estaba floreciendo en el lugar equivocado. Comencé a notar las ausencias durante el rezo matutino. Un banco vacío. Luego otro. Nadie preguntaba. Nadie lloraba. En este convento desaparecer era una forma aceptable de silencio. Pregunté por Sor Inés, la más anciana. Me dijeron que había sido trasladada. Pregunté por Sor Lucía. Bajaron la mirada. Cuando pregunté por Sor Beatriz, alguien cerró la puerta con demasiada fuerza. Esa noche bajé a la biblioteca prohibida. Allí, entre libros carcomidos por la humedad y la culpa, encontré un registro oculto. No eran nombres completos. Solo iniciales. Fechas. Y una palabra repetida una y otra vez, escrita con distintas caligrafías. Confesó. Sentí un frío recorrerme la espalda. Todas las fechas coincidían con noches sin luna. No eran muertes. Eran consumaciones. Entendí entonces que no todas las monjas huían. Algunas eran reclamadas. No todas soportan la verdad, dijo la voz detrás de mí. Me giré. El confesionario no estaba allí. Pero su presencia sí. Densa. Cercana. ¿Dónde están? Pregunté. Donde ya no mienten. Vi entonces imágenes que no pedí ver, mujeres arrodilladas, llorando, entregando algo más que palabras. No carne. Esencia. Algo que no vuelve. ¿Yo seré la próxima? Susurré. La voz guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta. Al regresar a mi celda, encontré una marca en la puerta. 3 líneas profundas como hechas desde dentro. No eran advertencias. Eran cuentas regresivas. Esa noche dormí poco. Y comprendí algo irreversible. El confesionario no tomaba a cualquiera. Elegía a las que escuchaban demasiado. Recé durante horas. No por fe, sino por miedo. Mis rodillas ardían contra el suelo frío de la capilla. Repetí salmos que ya no sentía, palabras aprendidas como cicatrices antiguas. Pedí una señal. Un castigo. Incluso un dolor físico habría sido suficiente. Pero Dios guardó silencio. Y en ese silencio algo más se acercó. Siempre rezas cuando ya es tarde, dijo la voz. No venía del confesionario. Venía de todas partes. De los muros del altar, de mi propio pecho. Sentí un nudo cerrarse en mi garganta. No quise escuchar, pero escuchar era inevitable. ¿Por qué no responde? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué Dios no dice nada? Hubo una pausa.
Lenta. Cruel. Porque nunca estuvo aquí. Las velas parpadearon al mismo tiempo. El aire se volvió pesado, casi líquido. Me sentí pequeña. Engañada. Desnuda ante una verdad que no cabía en ninguna oración. Este lugar fue consagrado, dije. Fue bendecido. La voz rió. No con burla. Con compasión. Fue sellado, corrigió. No para proteger la fe, sino para contener lo que no podía ser destruido. Imágenes inundaron mi mente, obispos firmando en secreto, rituales ocultos bajo el altar, monjas elegidas no por su pureza, sino por su capacidad de sentir. El convento no era un refugio. Era una jaula sagrada. ¿Y yo qué soy? Susurré. Sentí algo inclinarse hacia mí. Muy cerca. Tú eres la que escucha cuando Dios calla. Las campanas sonaron solas. Y comprendí con terror absoluto. Mis oraciones no subían al cielo. Descendían. Bajé bajo el altar cuando el convento dormía. O fingía dormir. Había una trampilla oculta entre las losas, marcada con símbolos que no pertenecían a ningún evangelio. Al tocarla sentí un pulso lento profundo como un corazón enterrado. El secreto no estaba oculto. Estaba contenido. Las escaleras descendían en espiral. Con cada paso el aire se volvía más cálido, más íntimo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones, confesiones grabadas con uñas, con lágrimas secas, con algo más espeso. No eran súplicas. Eran entregas. No mires atrás, susurró la voz. Llegué a una cámara circular. En el centro una estructura de madera antigua, el origen del confesionario. No uno, sino muchos unidos como costillas alrededor de un vacío oscuro. Comprendí entonces la verdad que la Iglesia había protegido durante siglos. Aquí no se absolvían pecados. Aquí se destilaban. El deseo o la culpa, el miedo, todo era extraído, refinado, ofrecido. No a Dios. A aquello que fue sellado cuando la fe no bastó para destruirlo. Las monjas no desaparecían. Eran integradas. ¿Esto es el infierno? Pregunté. No, respondió la voz con suavidad. Es el pacto. Sentí algo moverse en la oscuridad central. No tenía forma definida, pero me reconoció. Me deseó. Yo era compatible. Yo escuchaba. Yo sentía. ¿Y ahora qué? Susurré. El pulso se aceleró. Las maderas crujieron. Ahora decides si confiesas por última vez, o si te conviertes en la voz. Cuando subí, el convento estaba en silencio absoluto. Pero ya no era el mismo. Ni yo tampoco. Si estás escuchando esto, no fue un accidente. El confesionario te eligió. No llevo el hábito desde hace días. O tal vez lo sigo llevando, pero ya no importa. La tela no separa nada. Aquí abajo no existen nombres, ni rangos, ni mentiras piadosas. Solo voces. Miles. Todas susurrando lo mismo que yo susurré alguna vez. No eras una monja, me dijeron. Y entendí al fin. Fui traída porque escuchaba. Porque sentía demasiado. Porque mi culpa no pedía perdón, pedía sentido. La Iglesia no me salvó. Me preparó. Cada rezo fue un afilado lento. Cada silencio una enseñanza. Bajé al origen una última vez. No para huir. Para aceptar. La oscuridad no me devoró. Me abrió. Sentí las confesiones pasar a través de mí como un río tibio, interminable. Deseos prohibidos. Miedos jamás pronunciados. Verdades que nadie quiere oír.
Ahora yo soy la rejilla. Yo soy la voz. Si alguna vez sientes que Dios no responde, no es porque no te escuche. Es porque yo lo hago primero. Y cuando te llame, no te pediré arrepentimiento. Te pediré honestidad. Las campanas ya no suenan. El convento sigue en pie. Y el confesionario. Nunca estuvo vacío. No cierres este audio todavía. Puede que creas que la historia terminó cuando dejé de ser monja, pero el confesionario no conoce finales. Solo continuaciones. Cada palabra que escuchaste abrió una grieta. Cada silencio la ensanchó. El convento sigue existiendo. No en un lugar fijo, sino donde alguien se arrodilla buscando perdón y encuentra algo distinto. Algo que no juzga. Algo que escucha con hambre. Si alguna vez sientes ese impulso extraño de confesar lo que jamás dirías en voz alta, no es culpa. Soy yo. Y cuando finalmente te atrevas a decir la verdad, no habrá absolución. Solo aceptación. El secreto nunca fue oscuro. Oscura fue la fe que lo encerró.